pudo escuchar nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar, celebramos tu presencia llena. Y así, versículo 5, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Mucha atención. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Es importante este verso. Es importante poner atención a lo que dice la palabra de Dios aquí en Ageo 1, versículos 5 al 7. Guárdalo ahí para que medites en él un poco más. Quiero tomar a través de algunas semanas el tiempo para poderles ayudar a comprender con sabiduría, no mis opiniones, pero la palabra de Dios en cuanto a las leyes que tienen que ver con el dinero. Por eso es que hemos llamado esta serie la Universidad del Dinero. Les garantizo que si se comprometen a seguir estos principios bíblicos que a través del mes de marzo voy a estar compartiendo, y voy a tener aún a mi esposa compartiendo alguno de estos temas, experimentarán un siguiente nivel de bendición y prosperidad. Se los garantizo. Tengo que confesarles que este tema, y tengo que ser muy transparente, este tema es uno de los que más disfruto poder enseñar. Dios me ha permitido hacer sabias decisiones, no todo el tiempo, pero a partir de que empecé a hacer sabias decisiones que Él me permitió, he hecho buenas y sabias decisiones financieras, de tal manera que ahora puedo ayudar a otros a descubrir o por lo menos elevar su nivel de sabiduría y conocimiento en cuanto a lo financiero. El problema es que muchas personas, o por pena o por orgullo, no piden ayuda. Pero necesitamos poder doblegar todo orgullo y romper toda pena y poder accesar principios de sabiduría que vienen en su palabra. Y uno nunca pide un consejo a un ciego, porque entonces usted se va a caer en el mismo barranco. Necesitas preguntarle a gente que sabe y que tiene frutos que poder mostrar. Uno de los mejores trofeos que yo he podido recibir es el poder ver el resultado en la vida de familias y personas en las que he podido depositar sabiduría de parte de Dios, de lo que Él me ha empoderado, y observar cómo han avanzado en su sabiduría financiera, de tal manera que ya no son lo que eran, pero ahora han empezado a disfrutar una mejor vida. Ese es quizá el mejor trofeo que yo he conocido, en el poder ayudar a gente, obviamente después de la salvación, pero el poder vivir financieramente prósperos. Los principios financieros a los que me refiero en algunos casos son tan sencillos que por ello no les damos la importancia que se merecen. Y pensamos, pero ¿a poco con eso simplemente? Y por esa manera de pensar es que no logramos ver la completa bendición que Él tiene. Saben, desde muy niño, desde que era muy niño y no hace mucho tiempo atrás, aprendí de parte de mis papás a diezmar, a apartar el 10% de todo lo que me llegara a mi mano. Y cuando era niño, pues no tenía un salario, ¿verdad? Pero de repente había días que me daban $1, o me daban $5, o me daban, no sé. Y era siempre apartar esos 50 centavos y poder llegar a lo que en ese tiempo le llamamos la escuela dominical infantil, y poder dar mis 50 centavos o dar ese $1 de los $10 que me habían regalado, o me habían dado una tarea que hacer y por ello me habían pagado, me habían dado una bendición económica, y poder apartar el 10% indefectiblemente. Eso quiere decir, nunca faltaba, siempre, porque entendí, y es que yo creo con todo el corazón que cuando eres un niño
Y por eso la Biblia dice que nos tenemos que hacer como niños para poder entrar en el reino de los cielos y para entender la grandeza de su sabiduría. Porque muchas veces como adultos cuestionamos, todo lo calculamos, será verdad, será mentira, será la vieja del otro día. En fin, uno empieza a hacer sus cuentas y no puede ser, ¿cómo va a ser? Que si no me alcanza, no me va a alcanzar. Y esto, y no, ¿será que estarán tirando el dinero? ¿Será que se están robando el dinero? Y empezamos a cuestionar tantas cosas que un niño no cuestiona, que un niño no calcula, que un niño no le da tanta vuelta al asunto. Y cuando eres niño, y por eso yo les animo, quiero hablar con todos los padres de familia el día de hoy. A lo mejor ustedes están teniendo una batalla con esto de si diezmar y ofrendar, lo debo hacer, no lo puedo, lo hago, no lo hago. Pero les pido un favor bien grande: no le roben a sus hijos la bendición. En otras palabras, si ustedes no están diezmando o están aprendiendo a partir de esta serie o en esto, tómense el tiempo que necesiten para aprender a darle a Dios, a regresarle lo que es de Dios. Pero lo que sí les puedo dar como consejo: enséñenle a sus hijos a hacerlo ahorita. Que lleven ese dólar allá a Citro Kids, que lleven esos 10 centavos, que lleven esa peseta, que lleven esos $5. Créanmelo, si a ustedes se los hubieran enseñado sus papás como me lo enseñaron a mis papás, no tendrían el problema que están teniendo ahorita. Por eso no le roben a sus hijos la bendición que yo tuve de conocer al Señor cuando tenía 5 años y de que mis padres nos hicieran ir a la iglesia y conociéramos el camino de Dios y los principios, de tal manera que ahora que somos adultos no tenemos problema porque es parte de nuestro ADN. O sea, para mí no es como cuestión de que sí o no, será que no me alcanzará. No. Lo primero que aparto de todo lo que me entra a mi casa, salarios, comisiones, propinas, lo que sea, el 10% le toca a Dios. Eso es de Él. Como niño lo aprendí, como adulto lo estoy experimentando y disfrutando. Entonces, a lo mejor ustedes no tuvieron esa bendición y apenas están empezando el proceso de aprenderlo a hacer. No le roben a sus hijos ese principio para que cuando ellos fueren adultos no tengan el problema que ustedes sí están teniendo. ¿Pueden decir amén a eso? Uno de los problemas más comunes en nuestra sociedad, en nuestras familias, en la vida de millones de personas, tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero. Y por eso tomo todo el mes de marzo, únicamente el mes de marzo, para hablar de dinero. Papás, mira, algunos de ustedes ya tienen años en esta iglesia. Y como ya tienen años en esta iglesia, a ustedes se les ha olvidado el principio de darle a sus hijos para que lleven ofrenda en Citro Kids. No les roben el principio. No le roben el principio. Manden a sus hijos con una ofrenda. Ellos no diezman todavía porque quizás no reciben todavía cantidades de dinero. Ahora, algunos de ustedes sí les dan $10, algunos de ustedes sí les dan $20. El 10% de eso, enséñenlos, instruyalos. Como que al principio usted les va a tener que decir: te estoy dando 20, pero estos 2 no son tuyos. Te vas a quedar con 18. Estos 2 el domingo vas a agarrar y los vas a llevar a tu grupo. Enséñenles el principio para que no tengan problema y aprendan con $2. Así cuando ya ganen 20,000 no tengan problema diezmar 2,000. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien. La Biblia es muy clara. Y por eso en la Biblia Jesús enseñó 2 veces más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno. ¿Sabían ustedes eso? Jesús en la Biblia enseñó 2 veces más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno. ¿Saben? 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con dinero y posesiones. Voy a repetir eso: 16 de las 38 parábolas que encuentran en la Sagrada Escritura tienen que ver con dinero y con posesiones. Hay un poco más de 500 versículos sobre la oración y la fe en conjunto. O sea, hablando de ambos temas, tanto de oración como de fe, solo logro encontrar un poco más de 500 versículos de esto. Pero hay más de 2,000 versículos sobre el dinero y las posesiones. ¿Qué? Entre fe, es impresionante, entre fe y la oración solo hay un poco más de 500. 2 temas importantísimos: la fe y la oración. Sin embargo, hay más de 2,000 versículos sobre lo que tiene que ver el dinero y las posesiones. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla.
es algo espiritual. No es algo práctico como tú lo habías pensado. Es algo espiritual. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Voy a repetir esto, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y no hay nada más importante que Dios desee de ti que tu corazón. Dios no desea ni necesita tu dinero, Él quiere tu corazón. Pero una de las maneras más fáciles de poderle mostrar dónde está tu corazón es cuando le regresas a Él lo que es de Él. Alguien diga un mejor amén. Yo sé que esta serie no les motiva tanto a gritar amén, pero digan amén, porque vamos a aprender a ser prósperos. Cuando yo les digo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, todo el mundo dice. Y cuando yo digo, vamos a empezar a diezmar y vamos a prosperar, amén. No, diga amén. Amén. Vamos, dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria, Jesús. Te va a funcionar. No hay nada más importante que tus hijos desean de parte de ti que tu corazón. Lo que más desean nuestros hijos de nosotros es nuestro corazón. Y la dirección que le das al dinero, tu corazón la seguirá. A donde tú dirijas tu dinero, ahí va tu corazón, ahí fiel detrás, caminando detrás de esa dirección. Saben, el evangelista Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes de este tiempo, lo dijo de esta manera: si una persona logra mantener su actitud correcta en cuanto al dinero, logrará enderezar casi todas las demás áreas de su vida. ¿Escucharon eso? Un hombre tan sabio dijo: si una persona logra mantener su actitud correcta en cuanto al dinero, logrará enderezar casi todas las demás áreas de su vida. ¿Por qué el dinero entonces es tan complicado? ¿O por qué lo complicamos nosotros tanto? La respuesta es porque es un tema espiritual. No es algo práctico, es algo espiritual. Hay un demonio detrás de esto que está tratando de robarte, que está tratando de confundirte, que está tratando de hacer lo que sea necesario, que tomes una ofensa, que tomes un pleito, que tomes una disyuntiva, en fin, que haga lo que sea para que no puedas experimentar la prosperidad. Saben, Satanás es el Dios de la miseria, es el Dios de la pobreza y de la escasez. El Dios del cual predicamos y creemos en City Church es un Dios que siendo rico se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, y necesitas aprender a ser próspero. Por ello quiero ayudarles a entender bien este tema, y por lo menos esta tarea la tendrán bien clara. Esta área la van a tener muy clara. Va a quedar clarísimo después de estos mensajes. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 13: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Otra versión dice: uno no puede servir a Dios o al Dios Mamón. Yo sé que esa palabra para ustedes tiene varios sentidos, pero Mamón se escribe M-A-M-M-O-N. Es otro mamón diferente. Es el Dios, igual también es mamón. Es el Dios de la riqueza, y lo encontramos en la Biblia. Es un Dios que proviene de la confusión de la historia del pueblo en Babilonia. Y este era un Dios, era un espíritu que proviene de la confusión. Es decir, es el Dios que trae confusión a las riquezas, y tú no puedes estar confundido en cuanto a riquezas. Este Dios Mamón es un espíritu del diablo que viene a engañarte, a confundirte, y con el propósito de robarte del plan y la herencia que Dios tiene preparada para ti. Hay una historia de un libro que fue escrito hace varios años atrás. Es una historia legítima, verídica. Y este libro se titula El día que América dijo la verdad. The Day America Told the Truth. Así se llama ese libro.
El día que América dijo la verdad. En dicho libro se le hizo la siguiente pregunta a diferentes personas antes de publicarlo, obviamente. Y esta fue, por ejemplo, la pregunta más importante que ese libro revela. Y dice así: ¿qué estarías dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Y se le hizo esta pregunta a matrimonios, a divorciados, a jóvenes, a señoritas, a caballeros, a abuelos, a todo el mundo se le hizo esta pregunta: ¿qué estarías dispuesto a hacer por 10 millones de dólares? Increíble este libro porque las respuestas te sorprenderán. Mientras leía este libro, dice este resumen que el 25% de los que contestaron estarían dispuestos a abandonar a su familia entera. O sea, si me dan 10 millones, agarro mis chivas y me largo y empiezo de nuevo. Goodbye, adiós a toda mi familia. El 25% de América contestó eso. Wow, pero miren, el 23% dijo que estarían dispuestos a convertirse en prostituta o prostituto por una semana. Por 10 millones. Vámonos. Eso dijo el 23% de América, Por 10 millones, sí. Luego el 16% estarían dispuestos a ceder su ciudadanía estadounidense. Por 10 millones estoy dispuesto a ceder mi ciudadanía estadounidense. Eso dijo el 16%. Pero luego el 10% en el libro revela que dijeron que estarían dispuestos a mentir en su testimonio para dejar libre a un asesino. Es decir, están en corte, en juicio, y ahí está el asesino, el acusado, y usted es una de las personas que va a estar en el jurado ayudando a decidir si es culpable o no y la sentencia. Y entonces a usted se le acerca a alguien de ese cartel y le dice: le damos 10 millones de dólares para que usted se oponga a que diga que es culpable. Dice el resultado del día que América dijo la verdad, que 10% de América estaría dispuesto a mentir para que dejaran libre a este asesino con tal de recibir los 10 millones de dólares. Alguien diga wow. Luego el 7% de América contestó que estarían dispuestos a matar a alguien por 10 millones de dólares. Oiga, eso en El Salvador, en México y en Colombia y en Guatemala, no, 10 millones. Por 10,000 pesos se los matan. Por lo menos es en América, 10 millones de dólares. Por eso no hay otro país con más seguridad que el que Dios nos tiene a usted y a mí. Por 10 millones de dólares estaría dispuesto el 7% de la sociedad a matar a alguien. Pero luego por el 3% el 3% de la sociedad estarían dispuestos a dar a sus hijos en adopción por 10 millones de dólares. 3% de América dijo: sí, yo doy mis hijos. Me van a dar. No. Si algunos dijeron: yo se los doy de gratis. Estos por lo menos por 10 millones dijeron, 3%. Porque yo oí que ustedes dijeron: no, si hay gente que los daría hasta de gratis. O no los ha dado, pero no le está enseñando ni a diezmar a los niños. Mejor regálelos a ver si el foster parent sí les enseña. En fin, 3% de la sociedad en América dijo que estaría dispuesto por 10 millones a entregar a sus hijos en adopción. Estas respuestas son tristes en realidad. Podemos ver el espíritu incorrecto que hay detrás del amor, el dinero. Y estoy hablando de América porque aquí vivimos, en Estados Unidos. Pero les presento algunas mentiras. Antes de hablarles verdades, quiero presentarles algunas mentiras que nuestra sociedad se ha creído, que tiene como por lógica que, pues como son mentiras y todo el mundo se las cree, pues posiblemente sean verdades, pero siguen siendo mentiras. Alguien diga: es mentira. Número 1, el tener más dinero me hará tener más seguridad. Gente piensa que si tiene más dinero es sinónimo de seguridad, pero eso es una mentira. Gente piensa y cree la mentira de que el tener más dinero me hará tener más seguridad. Otra mentira es que las cosas que tengo definen quién soy. Lo que yo tengo define quién soy. Eso es una mentira, una total mentira.
Una total mentira, dije. Una más. Lo que tengo me pertenece a mí. No, esto es lo que yo he logrado. Esto es mío. Esto me pertenece a mí. Gente se está creyendo esa mentira y creen que lo que tengo me pertenece a mí. La verdad es que si logramos desenmascarar por lo menos estas 3 mentiras, vamos a empezar a vivir con éxito. ¿Alguien quiere aprender a vivir con éxito? Miren, esta tarde yo voy a continuar con un poco más de principios. Voy a preparar todo para que la semana que entra empecemos a hablar ahora directamente sobre cómo invertir nuestro dinero. Esta noche termino con algunas verdades que desenmascaran mentiras, con algunos principios que te van a posicionar. Porque primero hay que trabajar los cimientos. Antes de querer construir, primero tenemos que tener los cimientos o la van a regar y van a perder aún más el dinero. Por eso he trabajado estas últimas 2 semanas en preparar los cimientos. Esta tarde estoy dando el capítulo 4 que continúa con cimientos. Para la semana que entra ya empezar directamente a hablar sobre cómo invertir nuestro dinero y cómo multiplicar nuestro dinero. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si logramos desenmascarar por lo menos estas 3 mentiras, empezarás a vivir con éxito. Y esto es lo que tenemos que saber, que somos administradores, no dueños de todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos. En el momento que te crees la mentira de que tú eres dueño de tus posesiones, ya la estás regando. Tú eres solamente administrador, Dios es el dueño. Alguien diga un fuerte amén. La Biblia dice en Levítico capítulo 27 versículo 30 muy claro: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Esto es santa para el Señor. Y luego nos dice la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículos 6 al 12: yo soy el Señor y no cambio. No cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado, y eso me sacudió. Han despreciado, desobedecido, despreciado y desobedecido. Hemos despreciado. Haz de cuenta que alguien te dice: hey, aquí hay una herramienta, aquí está una llave, esta es la clave. Y gente dice: no, yo no. La desperdiciamos, la despreciamos. Dice Malaquías 3 versículos 6 al 12, dice: desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y han desobedecido. Ahora vuelvan a mí. Hay que regresar al corazón del Padre. Alguien puede decir a mí: y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca fuimos? Nunca nos fuimos. ¿Cómo podemos regresar de donde nunca nos fuimos? Es interesante esto. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Es Dios, no la tome contra el mensajero. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? ¿Qué quieres decir cuando te hemos estafado? Y todavía tenemos cara para preguntar esto. ¿A qué te refieres, Señor? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Me encanta que Dios no anda con rodeos y me dice así: me robaste lo que era mío, mis diezmos y las ofrendas. Derecha la flecha. Versículo 9: ustedes están bajo maldición. ¿Escuchas esto? Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Yo no quiero ser parte de esa estadística. Yo no quiero ser uno de los que lo estoy estafando.
Y luego dice ahí, adelante, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Noten que no dice la bolsa de valores, ni un presidente, ni un partido político, ni un negocio. Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, dueño de todo el oro y de toda la plata del universo, dice: les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio. ¿Habrá alguien que está listo para recibir una bendición en la cual no tenga espacio para guardarla? Y luego nos dice de una manera tan accesible, dice: inténtenlo, inténtenlo, pónganme a prueba. Wow, esa es la única promesa que nos permite Dios probarlo. Dice: pruébenmelo, prueben que yo cumplo mi palabra, pruébenlo, pónganme a prueba. Y continúa diciendo: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré. ¿Alguien escucha esto? Dice: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos, de coronavirus, de influencia, de cáncer, diabetes y cualquier tipo de enfermedad. Alguien diga un fuerte amén. Continúa diciendo: las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones te van a llamar a ti bendito. Dije: entonces las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quiero cerrar entonces con dos principios el día de hoy. Número uno, el principio. En el principio Dios. A ver, ¿cómo es eso? Todo en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu economía, en tu trabajo, en tus decisiones, en tu día a diario, en tus planes a mediano, corto o largo plazo, en todo, tú quieres tener esta clave siempre en tu vida. Esto es parte del éxito de las personas que amamos a Dios y que Dios ha prosperado. Este es parte del éxito de Mario y Mayra Rodríguez. El hecho lo que en todo, en el principio Dios. Basado en Génesis 1:1. Primero tenemos que considerar a Dios en todo. En el principio Dios. No en el principio que me conviene, no en el principio que pienso, no en el principio, no, en el principio Dios. Dios tiene que ser la prioridad número uno en todas mis decisiones, en todas mis respuestas, en todas mis actitudes. Señor, ayúdame, moldea mi corazón. Yo necesito que tú seas el número uno en todo. Y antes de yo hacer una decisión, que tú seas el principio en todo. Que tú seas lo primero que voy a consultar. Antes de consultar cualquier opción o persona, que tú seas la primera persona. Que tú seas, Señor, eso que la primer rayito de luz que sale en la mañana en todo lo que yo voy a hacer en mi vida. Que en el principio tú estés en todo. A principio del año empezamos con ayuno, 21 días de ayuno y oración. En el principio, cada mañana: Padre, este es el día que ha hecho, me voy a gozar, me voy a alegrar, tú me vas a proteger. Activo ángeles, Señor, que me van a cuidar a mí, a mi esposa y a mis hijas, a nuestra congregación, a cada uno de nuestros hijos espirituales. Padre, Señor, este día va a ser un día de bendición, te lo entrego a ti, tú tienes el control total. Haz como quieras y desees, cambia agendas, cambia planes, lo que tú necesites. Tú sé el principio de mi día, Señor, el día de hoy, para que todo me vaya bien. Lo primero de mis frutos, Padre, de lo que yo gane, inmediatamente antes de que el diablo me tiente y el Dios mamón me haga mamón, me voy a apartar lo que es tuyo de una sola vez. Antes de que me salgan unos nuevos Gucci's, antes de que me salgan unos nuevos Jordans, antes de que me salgan los rines, antes de que vaya de vacaciones, que primero aparte lo que es tuyo, Señor. El principio en todo, tú seas uno primero. Lo primero en todo, esto es el principio de tener a Dios
el principio de Dios, como en el principio fue Dios en el libro, en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el principio Dios. No en el principio los animales, no en el principio mis ganados, no en el principio mis cosechas, no, en el principio Dios. Que sea lo número uno. Si te puedo dejar con dos claves increíbles. Número uno, que Dios sea el primero en todo. En todo, en todo. Yo decía en el capítulo pasado, no solamente es el diezmo de mi dinero, es el diezmo de todo. El primero de tus hijos lo debes de apartar para Dios. Y si no quieres que sea pastor, entonces lo tienes que redimir. Más tarde hablo qué quiere decir redimir. El primero de tus hijos lo debes de apartar para Dios. Los demás no quiere decir que no son de Dios. No, todos los vas a presentar delante de Dios. Pero ya voy a hablar más de esto en la noche, porque ustedes pensaban que era todo dinero. Pero no, es actitud del corazón. El principio de mi tiempo. Si Él me da 24 horas al día, 2.4 horas le pertenecen a Dios. No tengo opción, o se las estoy robando. 2.4 son de Dios. El principio en todo. El principio en todo. El principio en mis ganancias, en mis propinas, en mis comisiones. Muchas veces nosotros decimos, ay, padre, es que si usted supiera, pastor, es que mire, yo limpio casas. Y en esta me pagan 40, y en esta 90, y en esta 120. Entonces yo lo que hago es que yo voy llevando mis cuentitas ahí, pero al final del mes, ya se lo gastó y le robó a Dios. Si le pagan 40, parte de una vez los $4, ya de una vez. Si le pagan los 120, ya parte los $12, ya de una vez. Y no se espere, porque si se espera, se lo come. Lo primero para Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios. Él va a abrir las ventanas y te va a dar abundancia que no vas a tener ni dónde colocarla. Y segundo principio, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, dice Dios. Bueno, algunos dirán, yo la verdad no tengo problema con el dinero. Pero la pregunta entonces sería, ¿qué otro Dios estás poniendo en lugar de Dios? Porque Dios me dice y te dice a ti, ¿sabes, hijo? Dios hablándote. Yo no tengo problema que tú tengas dinero y que seas próspero. O sea, Dios no tiene problema con que tú y yo seamos ricos o prósperos, que tengamos abundancia económica, que tengamos abundancia en todas las cosas, en paz, en gozo, en todas las áreas. Dios no tiene problema con que tú tengas dinero. Yo quiero que te quites esa mentalidad que solamente el diablo ha puesto del espíritu de miseria y de tener solamente lo necesario. Dios no es Dios para que tú tengas lo necesario. Dios es para que tú tengas en sobreabundancia. Y necesitas creer esto y romper esa maldición. Y Dios me dijo que te diga que Él no tiene problema con que tú tengas dinero. Él no tiene problema con que tengas posesiones. Él no tiene problema con que tú tengas barco, no, ni avión, ni lo que Dios te dé y que tú seas tan sabio y que lo hayas. Dios no tiene problema con que tú te pongas Gucci. Dios no tiene problema con que te compres una bolsa de Louis Vuitton. Dios no tiene problema con eso. No tiene. Ahí es donde algunos de ustedes han caído en una religiosidad que es maldición de miseria y pobreza. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con que tú tengas un buen carro. Dios no tiene problema con que tú tengas casas. No dije una, casas. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema. Más bien Él desea que tú seas próspero. Pero lo que sí tiene problema, y quiero que quede claro, es que ninguna de esas cosas sea más importante que Él. Eso es lo que sí tiene problema Dios. Que cualquiera de todos los lujos, posesiones o cantidades sean y lleguen a ser más importantes que Él. Él tiene que ser. En el principio era Dios. En el principio sigue siendo Dios. Y en el principio siempre será Dios en mi vida. En el principio fue Dios.
En el principio es Dios y en el principio siempre será Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero sus promesas y su palabra jamás dejarán de hacerse efectivas en mi vida. En el principio siempre debe ser Dios. Él no tiene problemas con que seamos prósperos y tengamos lujos y tengamos posesiones en la tierra. No tiene ningún problema. Más bien, les voy a ser sincero, es mucho más fácil hablar de Dios cuando eres rico, porque gente no está siguiendo a un pobre. Gente quiere seguir a alguien próspero, a alguien que puede ser un ejemplo de que se vale vivir bien en la vida. Y ese eres tú, porque tú vas a ser próspero. Alguien diga un fuerte amén. Cuando tú vas y le dices a la gente, te invito a mi iglesia, y te ven lo prángana que estás. Prángana es del hebreo que no tienen ni para caerte muerto. Ya saben por qué tú vas a la iglesia, porque necesitas ayuda. Pero qué diferente es cuando tú has prosperado y la gente dice, ¿y tú vas a una iglesia? Y tú le dices, no, es que yo no hago sociedades con nadie, solo con Él. Y como soy socio de Él, estoy próspero. Gente dice, yo quiero hacer esa misma sociedad con Dios. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir un mejor amén. Tenemos que quedar claros con esto para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos. Él no tiene problema con que tengas. Tiene problemas con que lo que tienes te tenga a ti. Eso es problema. Que Dios pueda pedirte lo que te pida, que tú le digas, Señor, es tuyo, pues si al fin y al cabo tú me lo diste. Lo que tú quieras te lo regreso, pues es tuyo, Señor. Y en cuanto tú le regresas lo que es de Él, Él dice, ahora puedo confiar, ya no con una bolsa de plata, pero ahora con 2 bolsas de plata. Y entonces tomarás esas 2 bolsas de plata, y la semana que entra les voy a enseñar cómo multiplicar las 2 bolsas de plata, para que cuando Él regrese, usted no sea el de 2, pero usted sea el de 5 bolsas de plata. Y que cuando regresó Dios, usted ya no tenía Dios, ya no tenía 1, ni 2, ni 5, sino que las 5 las hizo 10. Alguien puede decir amén. Muy práctica. Una manera muy práctica, la próxima semana les vamos a enseñar cómo empezar a invertir su dinero. Y no necesita miles de dólares, necesita la sabiduría y el favor de Dios. Dije, no necesita miles de dólares, necesita la sabiduría y el favor de Dios. Honrar a Dios con tus bienes. El diezmo es una prueba de nuestra fe y confianza en Dios. Punto y se acabó. Dani, si me puedes ayudar. Eso es el diezmo, una prueba de que nosotros tenemos nuestra fe en Él y nuestra confianza absoluta en Él. Saben, salvación es simplemente reordenar que Dios esté en el primer lugar de mis prioridades, ponerlo por sobre todo. Cuando tú aceptas a Jesús y le dices, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento de las malas decisiones que hice. A partir de hoy te entrego las riendas de mis decisiones. Sé mi Señor y mi Salvador. Lo que eso significa cuando tú aceptas a Jesús, número 1, te garantiza la vida eterna. De tal manera que si tú perdieras la vida hoy, mañana o en el futuro, tendrías garantizada la gloria, el lugar en la gloria con Jesucristo. Y número 2, y esta es una parte en donde se atoran los cristianos, los creyentes, los que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Porque ¿cómo puedes ser el Señor y Salvador? Eres salvo, conoces a Jesús, has aceptado a Jesús. Ok, pero ¿y qué pasa con el hecho de reordenar las prioridades? Porque parte de ser salvo es reordenar las prioridades y los lugares. Y yo entendí que Jesús no había estado en el primer lugar. Entonces, como lo tengo acá abajito, o como plan B, o como el 911 cuando tengo una emergencia, y ahí sí, cuando me diagnostican cáncer, ahí sí vengo a la iglesia de la oración y ayuno y ay, Padre. No, lo voy a poner en primer lugar. Lo voy a poner, o sea, parte de la salvación no es solamente recibir el beneficio de la salvación, que es la vida eterna, pero también parte del beneficio es poder yo reestructurar y decir, Jesús va mero arriba, Él va acá. Él es el primero. En el principio era Dios y sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Salvación es simplemente el reordenar que Dios está en el primer lugar. Y por ello el día de hoy quiero darte la oportunidad de que tú hagas a Jesús tu Señor y Salvador.
Que tú le digas: Señor, no solamente necesito la salvación, eso es obvio, no quiero irme al infierno, pero también quiero que me dé la capacidad de reorganizar y ponerte a ti en primer lugar. Quiero, Señor, que tú gobiernes mis pensamientos, mis decisiones. Que ya no viva yo, mas tú vivas en mí, Señor. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Esto no tiene que ver con nada místico, no tiene que ver con nada religioso, porque ni siquiera he hablado de religión y nunca hablo de religión. No hablo de religión porque no tengo una que ofrecerte. Lo nuestro es una relación con Cristo Jesús. Tampoco critico ninguna iglesia ni ninguna religión. Más bien, considero que los católicos son las mejores personas que están aptos para llegar a esta iglesia y dar ese paso de fe para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso tanta gente católica viene a nuestros servicios, porque jamás les vamos a hablar mal de su religión. Eso será algo que el Espíritu Santo y Dios aclararán en ustedes poco a poco. Así como está aclarando, precisamente es el simple hecho de reorganizar a Dios como la primer prioridad. Pero ahí en tu lugar, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad.